vía telefónica con el senador Miguel Barbosa. Miguel, el senador Barbosa es el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, precisamente en el Senado. Senador Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Pepe, buenas noches, a tus órdenes. Gracias a ti por tu tiempo y poder conversar sobre esta propuesta que ha surgido hoy por parte de la dirigencia del PRD y de sus bancadas en el Congreso, en senadores y en diputados. Están proponiendo una reforma educativa o debo llamarle contrarreforma educativa para destituir a los maestros que incurren en actos de corrupción. Mira, después de que se aprobaron las reformas en materia educativa en leyes secundarias y comenzaron a surgir los conflictos derivados de su aplicación, el senador Raúl Morón, que es profesor, integrante de la CENTE y dirigente de maestros en su momento y de la CENTE, preparó una propuesta de reforma a la reforma. Esa propuesta estuvo ahí archivada por lo menos 2 años, que se fue enriqueciendo. Ahora que surge esta tensión política, el senador Raúl Morón, el senador Fidel de Médicis, que siempre han mantenido comunicación con los maestros, generaron un vínculo que fue abrazado por la dirección nacional del partido. Lo que nosotros hicimos fue entregarle esta iniciativa del senador Morón a los maestros. Los maestros de la CENTE se la llevaron a consulta entre sus bases, y una vez que sea consultada entre sus bases, sabremos si la aceptan o no. Si la aceptan, la modifican. ¿Para qué? Para que se vuelva una iniciativa ciudadana. ¿Qué significa eso? Que empezará un proceso de recolección de firmas en términos de la ley, que vayan a ser revisadas por el INE, y si se junta el porcentaje necesario, será presentada como iniciativa ciudadana, no iniciativa del PRD. El proceso de recolección de firmas y la presentación de la iniciativa correrá a cargo de los maestros. ¿De qué se trata esta reforma? No es una reforma constitucional, es una reforma a leyes secundarias, servicio profesional docente, temas de modelo educativo, que tiene que ver con resolver, no elimina la evaluación, sino le quita el carácter de lo que se ha llamado punitivo, y entonces generamos con eso una propuesta legislativa para distensionar, si no de lo contrario estamos viendo cómo hay un diálogo detenido, suspendido, que no le vemos ninguna forma de solución más que recrudecer la tensión y ejecutar, diría yo, y el uso de la fuerza pública. Entonces queremos poner a consideración de las partes esta propuesta, y lo hacemos con el ánimo de que esto se resuelva o que se encuentre una propuesta de solución. Por ejemplo, ustedes están proponiendo, senador Barbosa, están proponiendo, Miguel, que los maestros que no aceptan someterse a la evaluación docente no deben ser despedidos, sino reasignados. Reasignados, que la preparación no sea ininterrumpida. No estamos nosotros considerando que el nivel académico que hoy tiene la educación en México, tanto de sus educadores como de sus educandos, sea el que prevalezca. Queremos que se mejore. Estamos a favor de una reforma educativa, pero no de los términos que ha creado tanta tensión. Así es que para nosotros la salida negociada, pero tiene que ver con una propuesta, porque si no estamos hablando de un diálogo en círculo que no nos lleva a nada, porque de un lado están la CENTE poniendo condiciones de violencia radicales, manteniendo bloqueos, marchas, hoy la suspensión, el impedimento de que camine el ciclo escolar en zonas de la República. Eso tampoco es una solución. Y de la otra parte, es decir, se acabó el diálogo y no hay un planteamiento ni de política pública ni legislativo. Entonces por eso pusimos en manos de una de las partes esta propuesta, que va a ser revisada por las bases y que va a ser de vuelta, o no de vuelta, sino va a ser puesta
a la ruta de una iniciativa ciudadana recogiendo firmas, pero repito, no estamos nosotros, que es la iniciativa que va a ser presentada por el PRD, porque en ese momento la mataríamos, ¿sí? La mataríamos, no se podría tomar como una propuesta intermedia de un partido político, y no queremos nosotros jugar ese papel protagónico, sino solamente el papel de la responsabilidad de haber hecho una propuesta de esta naturaleza. Miguel Barbosa, sabemos el apremio que significa el escalamiento del conflicto, la ruptura del diálogo, etcétera, lo que ayer dijo el presidente, primero clases, luego diálogo, etcétera. Sabemos que hay apremio. ¿Para cuándo esperan ustedes una respuesta de la coordinadora respecto a esta propuesta de proyecto? Dices tú, no es del PRD, sino promovido por el PRD para convertirse en una propuesta ciudadana para modificar pues las leyes de educación, el sistema de evaluación, el servicio profesional de carrera, la coordinación fiscal, todo esto que implica a los maestros. Mira, nosotros tenemos planeado que se lleve a cabo nuevamente una reunión el próximo lunes. Yo no veo antes ninguna posibilidad de un resultado. Y yo expreso, te lo digo con claridad, te lo digo al auditorio, pues dificultades para esto, pero no queremos quedarnos parados. Y no solo somos testigos mudos de un conflicto o opinadores, pero que no presentamos una salida, y en este caso es una salida legislativa. Así es que vamos a seguir haciendo esfuerzos, porque después de que la gente la aprobara, modificándolo, aceptándolo en sus términos, tendrá que verse si el gobierno también está en condiciones de aceptarla. Por eso... Exacto, yo te pregunto, ¿existen condiciones para realizar una reforma constitucional de esta envergadura, ya que implicaría entrar en una etapa de conflicto y no abonar a la solución, ¿no? Mira, cuando alguien me ha preguntado esto, yo he dicho, en el caso del diálogo, ¿por qué no sale de una de las sesiones del diálogo una serie de puntos que sean los que puedan ser revisados de los temas que, así como está redactada hoy la ley, que se dijera, a ver, tales y tales y tales y tales puntos son los que van a ser revisados, y con eso ya se tiene de verdad un índice de lo que tiene que revisarse en las subsecuentes sesiones de diálogo, y con eso que los maestros pudieran tener la posición de reanudar clases, de ya no llevar a cabo marchas ni plantones. Pero cada reunión pues se redujo el diálogo a liberar a dirigentes magisteriales, a reintegrar a los suspendidos, a hacer pagos laborales, pero la parte que resuelve, pues no se ve. Entonces, para mí sí es un asunto de responsabilidad para nosotros, y por eso hicimos esta propuesta de reforma a leyes. Te agradezco mucho, Miguel Barbosa, el haber podido comentar esta iniciativa que será consultada con los maestros de la coordinadora a la voz de ya, para tratar de encontrarles salidas a este conflicto, porque mientras esto está ocurriendo, ayer hubo este ultimátum, por lo menos así lo hemos leído nosotros, ultimátum presidencial, señalando que ya no hay diálogo hasta en tanto no regresen a clases, y hay un clamor generalizado de que el gobierno está siendo débil para aplicar el uso de la fuerza necesaria para restablecer el orden. Mira, yo te lo digo a título personal, yo estoy en contra de que permanezcan los bloqueos, las marchas, las afectaciones, y más en contra de que se haya impedido el regreso a clases en zonas completas del país: Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Chiapas, Guerrero una parte, y Ciudad de México, aunque fuera una escuela o 5 escuelas. Hay que estar siempre en una posición clara en favor de la educación, y sí, lo que hemos visto nosotros es que este gobierno ya no resuelve los problemas del país ni aplicando la ley, porque no se atreve a aplicarla, no se siente con la fuerza ni con la legitimidad para aplicarla, y el diálogo que realiza tampoco resuelve problemas. Entonces es el mundo al revés, ¿me explico? Completamente de una sociedad que debe mantener un nivel de relación entre los sectores de la sociedad y con el gobierno, aplicando la ley en un Estado de Derecho. Es inaplazable entonces rescatar a los niños, como dijo ayer el presidente, lo repitió el secretario de Educación,
rescatar a los niños secuestrados por la CENTE, secuestrados porque no hay clases? Mira, lo que yo no comparto de lo dicho por el presidente el día de ayer es decir que el diálogo se acabó. En política nunca puede suspenderse el diálogo. Hay que mantener siempre el diálogo para mantener una ruta pacífica en la solución de los problemas. Queremos nosotros que se respete la ley y que se utilicen vías pacíficas. No sería sano para el nivel de cosas, la tensión social que tenemos, la descomposición que vemos de las instituciones, el deterioro institucional, que una confrontación entre fuerzas del orden y maestros llevara a hechos de violencia, inclusive a muertos. Así es que no es para nadie de buena fe, en su sano juicio, puede pensar en eso, pero sí y decirle al presidente Peña que el diálogo en política siempre se mantiene. Muchas gracias, Miguel Barbosa, por esta entrevista. Gracias, Pepe. Buenas noches. A tus órdenes, como siempre. Gracias, igualmente, el senador Miguel Barbosa, coordinador del PRD allá en la Cámara Alta, con esto que